Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando principalmente nuestros cursos bíblicos de todos los días sobre el Nuevo Testamento, sobre Marcos. Estamos en el capítulo 1. Estamos mirando desde esta división toponímica, es decir, sobre los lugares. Marcos del capítulo 1, del versículo 1 al 15, nos presenta en una forma toponímica, es decir, la palabra desierto, todo lo que se va realizando con la palabra desierto. Y aquí, con el versículo 2 y 3, tenemos la síntesis total y absoluta de todo el Antiguo Testamento, así como nos presenta San Marcos. Y esto es importante y es elemental y fundamental que nosotros lo entendamos, porque si no, muchas veces ñambola la pareña, moña en bareí, ¿verdad? Y decimos cualquier cosa, ¿verdad? De los evangelios o de la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia es un libro pedagógico, es un libro de estudio verdaderamente que nos hace entender cómo Dios se ha revelado y cómo Dios entra en nuestra historia dentro de nuestro contexto histórico. Es decir, Dios nos habla en nuestra propia vida. No es una cuestión mágica. No es una cuestión de decir, a ver, yo voy a abrir una página a ver qué me dice Dios hoy, etcétera, etcétera. No. Aquí uno tiene que entenderlo muy bien y tiene que entender la teología de lo que el autor sagrado, la comunidad cristiana, esa catolicidad, porque católico quiere decir justamente el aspecto universal. ¿Cuál es el conjunto completo, ¿verdad?, de la Biblia? Eso quiere decir catolicidad. Saber en su conjunto total, universal, ¿verdad? Y no, como dicen eso de la secta, justamente ya es secta, o sea, está sectarizando. Está leyendo ahí una palabrita y se queda con esa palabrita, ni sabe de dónde viene ni para qué está esa palabrita, ¿verdad? Entonces, tenemos que adentrarnos y entender cuál es el sentido que le está dando la comunidad y qué es lo que el autor sagrado está queriendo decir. Pero para eso, con San Pedro también nosotros decimos su carta cuando él dice tenemos que dar razones de nuestra fe.
Nosotros estábamos reflexionando sobre algunos ámbitos importantes de esta división de Juan el Bautista que realiza, ¿verdad? La primera división se refiere, distinguiendo este primer ámbito, sobre la Escritura. Es decir, desde la Escritura nosotros sabemos que nos lleva hasta Juan el Bautista, porque hablamos de la figura de Juan el Bautista, o estamos hablando en este versículo 2 y 3 sobre aquello que Juan está entendiendo como un primer paso, ¿verdad?, de la presentación de Jesús que hace para iniciar el Nuevo Testamento. Eso es lo que Marcos está haciendo para presentar justamente al Salvador. Y entonces lo hace a través de la figura de Juan el Bautista. Eso sí, Juan, pero el Bautista. Juan el Bautista es el que cierra el Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista se cierran las profecías, tomando la de Malaquías, y principalmente nosotros miramos también ese capítulo 3 de Malaquías, versículos 23-24, así termina, ¿verdad? Volverá Elías, él dice ahí. O sea, hace una unión fenomenal, ¿verdad? El evangelista Marcos, solamente con 2 versículos y luego con los que siguen, el 4 y luego el 5, porque el segundo, el ámbito número 2, va a ser justamente la respuesta ya de la comunidad judía, del judaísmo fiel, que después serán los judeo-cristianos. Cuando te está diciendo, toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Marcos insiste entonces en Judea e insiste en Jerusalén. Estos 2 lugares, ¿verdad? Pero Judea ciertamente entonces tiene la tribu, ¿verdad?, del clan, los judíos como tal. Son los que son rescatados después del exilio, que vuelven a la tierra, a esa tierra que es justamente la tierra prometida. Ellos están volviendo después del exilio de Babilonia, desde ahí comienza el judaísmo como tal. Después del exilio comienza el judaísmo como tal. Entonces ellos en su reflexión llegan a entender, y siempre Jerusalén es la capital, ¿verdad? O sea, es el lugar que Dios había elegido para revelarse, para darse a conocer. Y aquí entonces por eso se insiste en Judea y en Jerusalén. Y ellos vienen para confesar. Entonces el segundo ámbito se refiere justamente al judaísmo fiel, sintetizado en la figura de Juan bautizando y los israelitas dejándose bautizar, ¿verdad? Bueno, eso entonces es para que podamos entender. Ahora, esta postura, que es respuesta y cumplimiento del pasado sagrado de Israel, es ya para el cristiano el inicio del Evangelio. El inicio del Evangelio comienza aquí entonces. En Juan se cierra y aquí, ante la propuesta de Juan del bautismo para la conversión, ellos entonces están ya proyectando al inicio del Evangelio. Desde esta parte se puede y debe saltar a la tercera etapa, al tercer ámbito. Vamos a ver entonces cuál es el tercero. El primero era la Escritura, cómo te lo demuestra, y cómo te dice que en Juan el Bautista se está cumpliendo lo que Malaquías o el Éxodo 23:20, Malaquías 3:1 o Malaquías 3:23-24 o Isaías 40:3, etc. Estos son los pasajes importantes que Marcos está tomando y está releyendo, y con estos versículos él está haciendo nada más y nada menos que la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Y entonces la tercera etapa o el tercer ámbito es Jesús, o sea, la llegada de Jesús. Para este salto hará falta salir hacia el desierto. Nosotros en la división hablamos de la toponimia, ¿verdad?, de los lugares santos o los lugares importantes que nos van a hacer entender la presencia de Jesús. Entonces salimos al desierto y de ahí vamos a entrar al mar de Galilea. ¿Se acuerdan que esta era la segunda parte? Después va a ser el camino, ¿se acuerdan? La tercera parte de la toponimia de esta división. Y después la última va a ser Jerusalén. Vuelvo a recordarles las 4 partes cómo San Marcos divide su evangelio. Desde el aspecto de una división, atención, la que estamos nosotros estudiando y mirando, desde un aspecto
toponímico. Toponimia justamente significa entonces mirar las acciones de Jesús desde lugares geográficos concretos. Esta primera parte la estamos mirando desde el desierto. Después, cuando aparece Jesús, entonces ya vamos a comenzar desde la segunda parte, que es el mar de Galilea. En torno al mar de Galilea, entonces la acción de Jesús. Después la tercera, ¿se acuerdan que era Jesús que está siempre en camino? Y la cuarta será donde Jesús después tendrá que morir y resucitar, Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nada más empezar su pontificado, Francisco se convirtió en el Papa que había canonizado a más personas. Juan Pablo II, en 27 años como pontífice, proclamó a 482 santos. En 2020, Francisco ya ha canonizado a casi el doble, un total de 898. El Papa Francisco ha canonizado a más santos que los demás papas porque elevó a los altares al grupo de mártires de Otranto, que eran más de 800. Al canonizar a ese grupo, hizo que este número de canonizados por Francisco aumentara mucho. A excepción de estos 800, la cifra es la normal para un pontificado. El cardenal Angelo Becciu se encarga de presentar al Papa candidatos a los altares. Son los casos que previamente se han estudiado en la Congregación para las Causas de los Santos. Yo le llevo personalmente los informes y leemos todas las causas y cómo se ha desarrollado el proceso. El Papa decide si se puede seguir adelante o no en cada caso, teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso o cómo ha sido la vida de santidad de estas personas. En el caso de que el Papa no presente ninguna objeción, se procede a la beatificación, que siempre se celebra en la diócesis del candidato, o si ya es beato, a la canonización, que tiene lugar en la Plaza de San Pedro. En ocasiones, alguna canonización se ha celebrado en el país natal del santo. Francisco canonizó a los mártires de Otranto tan solo 2 meses después de ser elegido Papa en mayo de 2013. Desde entonces ha proclamado otros 85 santos, de forma que por ahora ya ha canonizado a 898 personas. Las últimas tecnologías permiten estudiar desde cualquier ordenador las pinceladas de Rafael, como si tuviera la obra a pocos centímetros de distancia. La empresa italiana Alta Definizione publica en su web esta foto en alta definición del Milagro de los Ahorcados, una de las primeras obras de Rafael. El maestro renacentista trabajó en este lienzo en torno al año 1500. El original está en Pisa, es de pequeñas dimensiones y era parte de un retablo sobre San Nicolás de Tolentino que se destruyó en un terremoto. Las partes que se salvaron fueron divididas en pequeñas obras, como estas 2 expuestas en Detroit. En Italia hay otras representaciones de este episodio. Es la historia de 2 jóvenes acusados injustamente de asesinato. Ahora, gracias a los milagros de la técnica, podrá verse la obra de Rafael casi mejor que en el museo. En esta web se pueden encontrar también otras obras muy interesantes, como La Última Cena de Leonardo da Vinci, Los discípulos de Emaús de Caravaggio o Los paisajes de Venecia de Canaletto. Se cumplen 100 años del nacimiento de Manuel Lozano Garrido, el beato Lolo, quien está llamado a ser el patrón de los periodistas. Lolo fue un escritor y periodista incansable, con una particularidad: la mayor parte de su vida profesional la desarrolló gravemente enfermo, en una silla de ruedas e incluso los últimos 10 años ciego. Su vida no fue nada fácil. Nació en la localidad española de Linares un 9 de agosto de 1920. Su padre falleció y su madre tuvo que sacar adelante a 7 hijos. Cuando Lolo tenía 15 años, perdió también a su madre. Lolo encontró la fuerza en la fe, en la Eucaristía. Desde muy joven perteneció a la Acción Católica. Era un muchacho lleno de iniciativa y energías, pero con solo 22 años le sobrevino una enfermedad degenerativa. Los constantes dolores no hicieron, sin embargo, que mermase su curiosidad y su amor por la palabra escrita. Quienes le conocieron dicen que nunca se quejaba. Las puertas de su casa siempre estaban abiertas para todos. Cuando no podía escribir con una mano, lo hacía con la otra. Si se le caía el bolígrafo, se lo ataban a la muñeca. Después pasó a la máquina
máquina de escribir que podía usar porque tenía algo de movilidad en los dedos. Incluso durante la misa la colocaba en el altar. Así escribió el Decálogo del periodista que el Papa Francisco recordó en un encuentro con comunicadores. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere 28 anni sulla sedia a rotelle, non cessò di amare la sua professione. Nel suo decalogo del giornalista raccomanda di pagare con la moneta della franchezza, di lavorare il pane dell'informazione pulita con il sale dello stile ed il lievito dell'eternità, e di non servire né pasticceria né piatti piccanti, piuttosto il buon boccone della vita pulita e speranzosa. Davvero un bel esempio a seguire. Para Lolo el periodismo debía ser noble, limpio y esperanzador. Trabajó todos los días de su vida con alegría hasta que falleció el 3 de noviembre de 1971 como consecuencia de su enfermedad. Antes dejó más de una docena de libros, escritos y artículos sobre todo tipo de temas. También fundó los grupos Sinaí, personas enfermas y conventos de clausura que rezan por los periodistas. Su causa de beatificación comenzó en 1994. Fue elevado a los altares como beato en una ceremonia en su Linares natal en 2010. Es el primer periodista beato. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero
el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero. El Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos. Un evangelio, les puedo decir, maravilloso. Esta es la base, ¿verdad?, para poder comprender los otros evangelios, porque el primero que se escribe es cortito, pero es el que tiene y el que pone, ¿verdad?, las bases, el cimiento. Los otros evangelistas agregarán otros elementos, reflexionarán también de acuerdo a sus destinatarios, nos enriquecerán con otros elementos muy importantes, ¿verdad?, de esa experiencia de la comunidad que reflexiona. La comunidad que reflexiona ante sus vicisitudes, ante sus problemas, ante sus contradicciones también y problemáticas, ¿verdad?, pero que leen en la tradición, es decir, en la eclesia. Por eso que la iglesia es demasiado importante. La iglesia es la comunidad. La iglesia es siempre el judaísmo se movió dentro del cajal, y el cajal quiere decir iglesia, cajal quiere decir comunidad. Incluso decíamos en otros cursos bíblicos que Dios se encarna, Dios entra a nuestra historia. ¿Por qué? Esta promesa de Dios de entrar en nuestra historia, y justamente porque viene a nuestra comunidad. Dios viene para ayudar a nuestra comunidad, es decir, a nosotros, para que nosotros volvamos a recuperar nuestra dignidad, aquella perdida en Génesis capítulo 3, versículos 5, 6, 7. ¿Entienden? Esto es importante. Esto es dentro de la macroestructura, la idea principal, cómo se va desarrollando la Biblia. La Biblia es un libro único en este sentido. Biblia, los libros, pero que tiene un eje común. Un eje entonces que atraviesa todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí uno que va releyendo al otro. Incluso los antiguos, los padres de la iglesia, eso yo digo así, insisto, de la iglesia, porque los protestantes lo que menos quieren saber es la tradición, y no sé después de dónde ellos sacan, del aire, del pajarito, de no sé de dónde, para fundamentar los elementos principales de lo que dice la Biblia. Entonces, para ellos es una cuestión mágica la Biblia, y no, la Biblia no es ninguna magia. La Biblia es entonces un mensaje de salvación dentro del contexto histórico de una comunidad que reflexiona y que entiende su fe, porque hay que dar razones de nuestra fe, dice San Pedro, y sobre todo religándonos, religarse a tu historia, pego la religión.
El año para la gente de la religión, y muchos que no quieren saber dicen que son ateos. Primero, lo que no existe el ateísmo, cuántas veces ya hemos dicho, ¿verdad? Porque siempre hay algún elemento que nos hace religar con nuestra esencia, nos hace religar con aquello que nosotros estamos buscando y estamos deseando, ¿entienden? Entonces, para ser felices tenemos que estar religados a nuestra esencia, o si no, nunca vamos a estar. Ahora, que vos busques el dinero como tu Dios es otra cosa. Vos nomás supuestamente no le llamás Dios, pero en realidad ese es tu Dios. O corrupción. Muchos tienen a su Dios, le tienen a la corrupción, porque es tan corrupto que va detrás de la corrupción siempre, ¿verdad? O detrás de otras cosas así. Entonces, cada uno tiene que mirar un poco y tiene que entender. Pero se dan cuenta que esto es cuestión de formación. Esto es formación, esto es educación, este es estudio. Estudio lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos falta para poder entender la religión y religarnos a nuestra esencia. Y en todo necesitamos religarnos siempre a nuestra esencia. Por ejemplo, un joven o un niño o una persona que no quiere estudiar, por ejemplo. Que esto, que aquello, no quiere estudiar. ¿Saben por qué? Porque en realidad le falta la religión. Pero no piensen que la religión en el sentido de pietismo, porque no reza el rosario, porque no hace su... No. La religión quiere decir religarte a tu vida. Entender quién sos vos, qué es lo que querés, hacia dónde va tu GPS. Pero dice la religión. Ahora, el elemento de la religión en el sentido sagrado de buscar desde Dios, porque siempre te vas a dar cuenta y te vas a preguntar quién soy yo, dónde estoy. Y entonces de ahí vas a pasar al campo trascendental. Ahí sí, ahí entramos entonces en esa comunión y comunicación que nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración, queridos amigos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente fortalecer. Y eso es lo que aquí nos está presentando en este tercer momento, el tercer ámbito, San Marcos. Y nos dice que es justamente la persona de Jesús. Y para este salto ahora entonces falta, ¿verdad?, salir del desierto. Tenemos que salir del desierto, la primera parte toponímica, y entrar en el mar de Galilea, es decir, en la iglesia, el único sitio en donde, como vemos, puede llamar Jesús y en donde es posible encontrarle después de muerto. Entonces es el único lugar donde nosotros vamos a encontrarles a un Jesús que llama. Por eso vuelvo a insistir en el aspecto de la religión, pero de la religión como comunidad. Es la comunidad lo esencial, ¿verdad? La comunidad es allí donde nosotros nos realizamos, porque es allí donde Jesús llama. La Biblia siempre te va a hablar de comunidad. La principal preocupación de la Biblia, su objetivo principal será siempre la comunidad. Nuestra conversión siempre va a estar en función de la comunidad. Y entonces es allí el único lugar donde nosotros vamos a poder encontrarle a Jesús también después de muerto. A Jesús solamente lo vamos a encontrar después de muerto en ese lugar. Vamos a mirar un poco. Marcos lo termina así, ¿verdad? Porque Marcos está muy unido, ¿verdad? Si nosotros miramos ya al final, ¿dónde le vamos a encontrar? Dice a Jesús, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué te dice ahí? Entonces, Él les está llamando, en el 6, dice, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes de ustedes a Galilea. Allí lo verán como Él se lo había dicho. Solamente entonces en la comunidad. Vayan juntos. Y vamos a volver de nuevo a nuestro origen. ¿Dónde es nuestro origen? Nuestro origen es Galilea, es decir, es la comunidad. Es ese llamado, es el único lugar entonces donde vamos a encontrar de nuevo a Jesús. Tanto a un Jesús que comienza su misión, un Jesús que padece y que muere, pero sobre todo después un Jesús que resucita. Una vez resucitado, ¿qué les dice? Vayan ustedes a Galilea, yo les voy a precedir, yo voy a estar antes de ustedes, yo entonces me voy a hacer presente allí en Galilea. Así como comenzó esa misión en Galilea, ahora de nuevo vamos a recomenzar. Esto ya es después de la resurrección, ¿verdad?
Esto ya es después de su pasión, muerte y resurrección. Y ahora nos encontramos con el Jesús resucitado. Y este elemento, este es el tercer ámbito. El primer ámbito, nosotros nos centrábamos lo que decían las Escrituras, la síntesis del Antiguo Testamento. El segundo, nos encontrábamos ya entonces en este hecho, ¿verdad?, de que el judaísmo fiel que se acerca y se convierte, golpea la puerta para entrar en este ámbito de la conversión del nuevo mundo, la nueva tierra que presenta el Evangelio. Y el tercero, entonces, va a ser necesario salir ya de este aspecto toponímico, es decir, del desierto, que es la primera parte, y nos vamos a proyectar hacia Jesús, que comienza su acción alrededor del mar de Galilea. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos siguiendo nuestra reflexión de lo que hacemos desde Marcos capítulo 1. Ahora queremos mirar un poquitito más, ver después de lo que hemos estudiado hasta estos versículos en que se le presentaba a Juan el Bautista como el que concluía, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, y luego que se abre a esta comunidad que responde, es la comunidad del judaísmo fiel, le llamamos nosotros. Este es el ámbito, la respuesta. Y desde ahí viene el bautismo. Y ahora se le presenta a Jesús. Ahora vamos a entrar en este tercer ámbito, la persona de Jesús. Vamos a mirar un poco. Lo tenemos desde el versículo 9 al versículo 13, como Marcos se centra y potencia, o sea, da toda la fuerza sobre la persona de Jesús, que es el que está abriendo la puerta, el que está abriendo el picaporte y entonces nos está haciendo entrar a la tierra prometida. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían, que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. En ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, siempre estamos con la palabra desierto, lo toponímico, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás y vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. La palabra desierto, primer elemento en la estructura de San Marcos, donde estuvo 40 días el desierto, Antiguo Testamento, Éxodo, 40 días, significa toda una generación, ¿verdad? Y fue tentado por Satanás, ¿verdad? Satán quiere decir justamente tentador. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Veamos entonces cómo se le presenta aquí a Jesús, que entra en acción. Dentro del clima siempre de preparación, porque aquí todo lo que presenta Juan el Bautista es una preparación. También hay una subordinación al futuro, en que se mueve la actuación de Juan. Y aquí aparece Jesús. Aquí aparece Jesús. Preparación. Aquí hay también una subordinación, porque recuerden que hay un elemento importante. Nosotros decíamos en los estudios anteriores de este mismo capítulo que hay una problemática de la comunidad judeo-cristiana. Ellos están preguntando y están diciendo, bueno, ¿quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús? ¿Quién es el Mesías? Y aquí, ante esa pregunta existencial profunda, la respuesta ciertamente después de que la comunidad reza mucho, procura comprender, mira las Escrituras, no es que están inventando, no es de eso que dice el ángel vino y me habló, el angelito vino en mi sueño, como hasta hoy en día muchas personas dicen esas cosas, ¿verdad? Que en mi sueño, pero la famosa, en mi sueño, yo, que esto, que aquello. Cada cosa que inventan, ¿verdad? Cada cosa que inventan. Eso no es la Biblia. La Biblia es entonces meterse, entender, leer, buscar, y no buscar cosas así fuera de un contexto histórico, porque Dios se encarnó. Lo importante aquí es la encarnación. El mensaje principal de la Biblia es la encarnación. Dios que entra a tu historia, Dios que entra a tu familia, Dios que entra con tus actividades de todos los días. Ese es el lugar verdaderamente donde Dios te está hablando. Entonces, no pensar de los sueños, de los pajaritos y no sé qué cosa que viene a hablarte. Entonces, en este clima de preparación y también de una subordinación, por eso, ¿subordinación a qué cosa? Subordinación a nuestro aspecto bien histórico. Subordinación, por eso se llama historia de salvación. Es en tu historia donde Dios se revela y se manifiesta. Cada acción nuestra es un lugar donde Dios se está manifestando. Entonces aquí aparece, ¿verdad? En esta actuación de Juan aparece también Jesús. Jesús entra de improviso en el 1:9. Dice, en aquellos días, así nomás te hace la introducción, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y después ya te dice que fue bautizado, así directamente te presenta Juan. Juan es muy escueto, ¿verdad? Juan no da muchas vueltas.
Marcos quería decir, ¿verdad? Nuestro evangelista. Cuando está comenzando a narrar, nuestro evangelista San Marcos no da muchas vueltas. Él va directo, va al grano, va al caracú, como decimos nosotros. Entonces aquí se presenta a un Jesús que irrumpe, ¿verdad? De repente, entra, de improviso. Ahora, si bien el lector puede darse cuenta en el 1:1, que decíamos, ¿verdad? Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, de que el autor principal será Jesús, ¿verdad? Porque ese es el título. En este título te está diciendo que vamos a hablar de Jesús, comienzo de su evangelio. Todo lo que vamos a hablar aquí es demostrar que Jesús trae su evangelio, su buena noticia, que es Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, y sobre todo que es Hijo de Dios. Eso es el título. Y el autor principal entonces será siempre Jesús. Y entonces, Jesús no pertenece al desierto, sino que se verá constreñido a entrar en el desierto. Este es otro elemento teológico importante. Jesús no está en ese momento en el desierto, pero Él entra en el desierto. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto. Esto sí que da para hablar muchísimo. Nosotros ya hablamos algo sobre la palabra desierto, ¿verdad? En otras oportunidades. Pero tendríamos que volver a mirar lo que significa el desierto de por sí, ¿verdad? El desierto que significa este camino siempre de preparación para el cristiano, ¿verdad? El desierto también que nosotros decíamos que es el lugar donde nos encontramos como en ese retiro del espíritu, retiro espiritual, el silencio, el entrar dentro de sí mismo. Eso significa el desierto. Al mismo tiempo, recuerden que el desierto es un lugar de penurias, de dificultades. Es como que nosotros decimos nuestro ayuno, decimos nosotros hoy en día. Ahora la palabra ayunar. ¿Qué quiere decir el desierto? El desierto también quiere decir esa soledad, luchar con todo lo que significa los placeres, significa las dificultades. El pueblo de Israel que va caminando por el desierto y tiene muchas dificultades por el desierto. Entonces el desierto vendría a ser como una prueba, un lugar de prueba, donde uno tiene que ir entrando. Lastimosamente, a pesar de que se dicen cristianos, ¿verdad? Los protestantes solamente hablan de una resurrección, ¿verdad? No quieren poner ni al Jesús en la cruz. No hacen ni en el nombre del Padre. Y sin embargo, lo elemental y lo fundamental, la base para vivir una vida cristiana comienza por la cruz. Incluso nosotros como cristianos, pero verdaderamente si somos cristianos, adoramos la cruz, el Viernes Santo. El Viernes Santo es el único día en que se adora la cruz, por la cual redimiste al mundo, decimos. Te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, ¿entienden? Entonces no podemos nosotros rechazar el desierto. Jesús es incluso llevado al desierto, es llevado a la cruz, es llevado a ese lugar donde tiene que también purificarse en este sentido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré, aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan lindo, tan hermoso, ¿verdad? De Jesús que es llevado al desierto. Jesús que atraviesa también por la cruz. Es el elemento, el signo distintivo del verdadero cristiano. Escuchen, el verdadero cristiano. Y como yo les decía, hay muchos que no quieren hacer en el nombre del Padre. Hasta tienen vergüenza de hacer en el nombre del Padre. Ese entonces no es cristiano. No entendió. Por eso yo digo siempre que la educación y el estudio serio de la Biblia es importante. Porque si no, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Algunos pueden decir, bueno, nosotros tomamos solamente el aspecto de Pablo, porque Pablo habla de la exaltación de la cruz, ¿verdad? De la gloria a través de la cruz. Pero Pablo te habla de la gloria a través, pasando por la cruz. No es que Pablo dice la cruz, hay que darle una patada, hay que quemar la cruz y dejarlo ahí de lado. Pablo te habla de una glorificación, es decir, para llegar a la glorificación vos tenés que entender tu desierto, tenés que entender tu cruz. Aquí, cuando te está diciendo Marcos, fíjense con una frasecita, con un versículo que es el versículo 12, prácticamente nosotros encontramos el resumen de la vida cristiana. Y este es el primer evangelio que se escribe, San Marcos. Y entonces te dice, enseguida. ¿Por qué insiste el enseguida? Esa palabra enseguida. ¿Por qué insiste aquí el evangelista con esta palabra? Justamente porque te va a hablar de la cruz, te va a hablar del desierto, te va a hablar de esa necesidad de que entiendas de que la vida cristiana dentro de una comunidad será siempre un empeño, será una lucha. La vida cristiana, la gracia de Dios, los milagros de Dios no se realizan en las personas que simplemente están esperando todo de Dios. ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está tu empeño? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Te doy la gracia, te salvo de una situación de dificultad, te saco de esa problemática en que te encontrás. Pero vete a anila epecavete. Amigo, yo te di todas las gracias. Entonces aquí también entendemos muy bien, ¿verdad?, lo que significa la misericordia. La misericordia podemos entender como ese milagro, esa acción de Dios en nuestra vida. ¿En qué sentido? La misericordia pues quiere decir que cuando nosotros estamos en el pecado o cuando nosotros estamos sin cumplir o fuimos desobedientes o somos desobedientes o nos alejamos de Dios, estamos fuera entonces de la comunidad. Estamos fuera de ese camino de lo que Dios nos está proponiendo y nos está animando a hacer para realizarnos como personas. Y ante esa situación entra la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia quiere decir nos vuelve a pasar la mano y nos vuelve a decir, levántate, hijo querido, esta es mi misericordia, este es mi amor, para que puedas volver a salir y puedas volver a meterte en el empeño. No quiere decir que el Señor te hizo el milagro, te dio su misericordia, te perdonó y después vos seguís igualito de nuevo. Siempre le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, porque creíste que yo soy misericordioso, porque yo te amo, porque yo te quiero, entonces vos por eso vos saliste. Por eso saliste, porque mi misericordia está ahí. Pero te digo ahora, mi hijo querido, yo te he dado todo y entonces vos tenés que ser agradecido y tenés que ser responsable de tu propia vida. Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Cuando dice, yo ahora, mi hijo, me voy a descansar. Yo ya te di todo, me voy a descansar. ¿Por qué? Porque yo sé que vos ahora vas a trabajar en serio. Vos vas a hacer ese camino. Y por eso aquí entonces San Marcos nos está diciendo, capítulo 1, versículo 12, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a seguir la próxima, ¿verdad?, con más Ñande Yarañe desde el Evangelio de San Marcos, para entender bien lo que quiere decir esta teología y sobre todo esta teología de la cruz, si queremos decir, o la teología también del desierto. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.